Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy te quiero hablar sobre un tema sensible porque tiene que ver conmigo, con una historia personal que te quiero compartir de cómo llegué a ser desde un cubano normal a tener uno de los tours más populares en toda La Habana. Y de verdad que es muy difícil, es muy difícil ser emprendedor. Tengo la filosofía que un emprendedor es casi igual que un jugador empedernido que va a un casino a apostar todo su dinero, porque él piensa que algún día va a ganar. Un emprendedor crea, innova, pierde, vuelve a crear, vuelve a innovar, vuelve a perder, porque él sabe que algún día va a ganar. Hoy te quiero contar la historia de mi vida, de cómo con $1 llegué a tener uno de los tours más importantes en toda La Habana y en toda la plataforma Airbnb. Así que espero te interese este video y míralo hasta el final. Pues sí chicos, hace 2 años, solamente 2 años, me encontraba en una situación donde no tenía dinero, donde no tenía ningún capital. Y gracias a una plataforma que es la que me ha dado todo lo que tengo y todo lo que soy hoy, que se llama Airbnb, ahora YouTube, ahora como youtuber cubano estoy empezando, pero hace 2 años empecé en Airbnb como anfitrión de experiencias. No sé si saben lo que son las experiencias de Airbnb. Experiencias en Airbnb es cuando un turista llega a una ciudad y Airbnb le ofrece tours, recorrido por locales, no por agencias turísticas, sino porque un local de la ciudad te enseñe cosas particulares de ese destino. Un amigo mío, al cual yo admiro y respeto mucho, me recomienda Airbnb Experience, las experiencias de Airbnb. Pero había un reto, tenía que hacerme un perfil en la plataforma, tenía que llenar un perfil y tenía que crear una idea. Y Airbnb podía decir yes o podía decir no. Me la podía aprobar o me la podía rechazar. En ese momento yo no era ni uno de los pioneros que empezaba en Airbnb, más bien era de la segunda generación. Ya Airbnb Experience, las experiencias de Airbnb tenían ya como 1 o 2 años en La Habana. Ya habían personas muy populares haciendo tours muy populares, muy buenos, y yo decía, ¿cómo voy a entrar aquí? ¿Cómo voy a tomar esa parte del mercado? Había muchas opciones para el turista, pero yo creé una propia y que se llamaba Las Mejores Vistas de La Habana. Se trata de enseñarle a los turistas en las mejores terrazas de hoteles de lujo el atardecer de mi ciudad tomando un trago. Íbamos en carros clásicos de los 50. Y después que creé esta idea, fue un boom, de verdad que fue un boom, todo un éxito. Muchos clientes, y la gente amaba el tour. Todo eran 5 estrellas, hasta que Airbnb empezó a posicionar mi tour cada día más y nada, fue el éxito total. Es una de las pocas experiencias en La Habana que tiene más de 1000 evaluaciones, la mayoría 5 estrellas. Pero aquí es donde viene la historia que quiero contarte. Cuando empecé mi primer día, lo recuerdo como si fuera hoy, 10 de julio del año 2018, tenía $1. Un solo dólar. Yo como emprendedor ingenuo no sabía de que todo negocio necesita capital, todo negocio necesita dinero. Y llegó mi primer cliente. Recuerdo que cuando yo reuní mi primer grupo, solamente tenía $1 en mi bolsillo, $1 en mi bolsillo. Y aquí es donde viene la historia que te quiero contar. Recuerdo que mi tour ya viene todo pagado, todo está pagado en mi tour, pero yo no tenía dinero para pagar nada. Yo incluía 3 bares y voy al primer bar y le digo a mis clientes, ¿qué quieren tomar aquí? Tienen incluido un cóctel, un daiquiri, un mojito o un Cuba Libre. A lo que ellos dijeron, queremos mojito. No tenía para pagar, tenía solamente $1 en mi bolsillo. Necesito ver al manager de aquí porque no tengo dinero para pagar. Oh my God. Viene el primer manager, el primer gerente, y me dice, ¿en qué te puedo ayudar? Yo le dije, yo soy guía de turismo, ellos son mis primeros clientes. Ya ellos pagaron a la plataforma me tiene que dar el dinero en unos cuantos días, pero ellos acaban de ordenar un trago donde está incluido en mi tour, pero yo no tengo dinero para pagar. Por favor, please, déjame pagar luego y yo te lo voy a estar agradecido, y quizás esta idea crece y pueda traer más clientes aquí.
El primer manager fue de lo más bueno, y gracias a Dios, quizás es por eso que te estoy contando esta historia. Y me dijo, no te preocupes, tú pareces un muchacho emprendedor y eso me gusta, no te preocupes, yo te regalo el trago. No me lo tienes que pagar. Y yo, wow, qué bueno, gracias, muchas gracias. Pero la historia no termina aquí, la historia termina en que me fui a un segundo bar y le dije a los clientes, ¿qué quieren tomar aquí? Mojito. Ok, mojito. Necesito ver al manager de aquí. El segundo manager me dijo, ¿qué necesitas? Por favor, no tengo dinero. Ellos son mis primeros clientes y la verdad que ellos ya pagaron. En unos pocos días la plataforma me enviará ese dinero, pero no tengo dinero para pagar. Por favor, déjame pagar luego. El segundo manager también fue muy bueno y me dijo, no te preocupes, tú estás loco, esto nunca había pasado, tú eres el único chico que está creando un tour sin dinero, pero no te preocupes, págame cuando tú tengas el dinero. Wow, qué bueno. Y recuerda, estamos hablando de hoteles de lujo, estamos hablando en rooftop, en las terrazas de los hoteles. El tercer hotel que arribamos no tenía dinero para pagarle al carro que había rentado y le dije al dueño del carro, por favor, no tengo dinero para pagarte el servicio que tú me brindaste de darme un recorrido con mis clientes, no tengo dinero para pagarte. Oh my God. Y esta historia es real, Y el taxista también me dijo, no te preocupes, tú me vas a pagar en algún momento, no te preocupes. Yo le dije, gracias, muchas gracias. Llegó el último bar, el tercer bar, y aquí la historia se complica un poco. Yo pregunto a mis clientes, ¿qué ustedes quieren tomar aquí? A mis clientes me dijeron, mojito. Y yo le digo al camarero, necesito ver al manager de aquí, pero el manager me dijo, ¿en qué le puedo ayudar, señor? Por favor, yo soy un joven emprendedor, este es mi tour, este es mi primer tour, ya mis clientes pagaron, en pocos días la plataforma me manda el dinero, pero ahora no tengo dinero para pagar. A lo que el tercer manager me dijo, lo siento señor, usted tiene que pagar ahora mismo. Oh Dios, ahí es el gran problema. Creo que es uno de los días más estresantes de mi vida. No tienes dinero, no sé si vuelvas mañana, no te conozco, pero tienes que pagar ahora mismo. Solamente tenía $1 en mi bolsillo. Solamente era un chico cubano con un sueño, crecer en Cuba, con $1 y nada más. Y fui a donde estaban mis clientes y les dije lo mismo que le acabo de decir a ustedes. Terminaron casi con lágrimas en los ojos y mis clientes me dijeron, no lo puedo creer. Robin, no te preocupes, es acerca de un trago de lo que estamos hablando, nosotros te vamos a pagar ese trago. Y me lo pagaron. Y aún en unos pocos días me dieron mis primeras 5 estrellas y dijeron en la plataforma, Robin es el mejor guía de toda La Habana, sin duda tienes que hacer esta experiencia. Así fue como empecé, esos fueron mis inicios. $1, un deseo, eso es todo. Voy a estar agradecido con Dios, con la suerte, con el karma, con la vida, porque todo esto se trata de suerte. Voy a estar agradecido de Airbnb toda la vida, de que me dio la oportunidad de crecer en mi propio país. Y voy a estarle agradecido a todos mis clientes, a cada uno de mis clientes que viene, toma mi tour y me dice, esta es la mejor experiencia que yo he vivido en mi viaje a La Habana. Y gracias por escuchar esta historia y déjame decirte que todo mi éxito no es por mí. Yo no soy nada, solamente soy una persona hablando delante de una cámara. Todo mi éxito será gracias a ti. Todo lo que yo tengo y lo que tendré es gracias a ti. Entonces, muchas gracias, de verdad. Es la historia de un emprendedor cubano. Espero te haya gustado este video. Suscríbete, dale un like, compártelo con un amigo que quiere crecer, que no sabe cómo, que no tiene capital. Pero dile, en Cuba, en un país donde parece que no hay futuro, un chico entendió que con $1 y un sueño todo es posible. Un beso, chao. Se les quiere siempre. Un amigo en La Habana.
Me encantó compartir contigo esta historia personal de mi vida. Te voy a recomendar que si quieres ser parte de Airbnb, de la familia de Airbnb, y convertirte en un anfitrión de experiencia, si tu ciudad es turística o si le quieres enseñar a turistas algo sobre tu ciudad, sin duda Airbnb es una plataforma para emprendedores que están comenzando. Te voy a dejar en la descripción un link especial para que te puedas convertir en anfitrión de experiencia. Así que nada, chicos, nos vemos en un próximo video.